Muy buenas noches, queridas amigas, amigos, tanto en el Zoom como aquí en Facebook. Y como todos los viernes, estamos justamente trabajando el Evangelio según el Espiritismo y reflexionando sobre algunos temas del Evangelio. Esta noche abrí el Evangelio como se lo hago todos los días viernes para hacer este estudio reflexivo, esta reflexión. Y se abriría en el capítulo número 17, Sed perfectos. Y el tema es caracteres de la perfección. Y comienza así. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, 44, 46 a 48. Les recuerdo que esto es el Evangelio según el Espiritismo y este es el fragmento que estudia el Evangelio. La primera cosa que llama la atención es justamente lo que dice. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que los otros? Y es un punto para reflexionar en cuanto al bien, al buen comportamiento o a bien hacer. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de todo lo que significa hacer el bien. Y no somos conscientes tampoco o parcializamos nuestra conciencia en cuanto a hacer el bien, pensando que aquel bien que nosotros hacemos únicamente tiene que ser dirigido al lugar donde nos conviene. Y cuando actuamos también por esas conveniencias, que al mismo tiempo es un proceso inconsciente de cada uno de nosotros, porque si nosotros tenemos preferencia por algo, por alguien, y todo eso naturalmente nos entregamos mucho más fácilmente que cuando es una persona que de pronto es opositora de nosotros. Pero no, eso no quiere decir que estemos entendiendo que debemos tener grandeza moral. Cuando comenzamos a romper aquellas barreras y comenzar a trabajar bien, comenzar a obrar bien, entonces allí nosotros estamos adquiriendo poco a poco grandeza moral. Continúa el Evangelio según el Espiritismo, dice, puesto que Dios posee la perfección infinita en todas las cosas, esta máxima, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, tomada literalmente, supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Si le fuese dado a la criatura ser tan perfecta como el Creador, llegaría a ser igual a Él, lo que es inadmisible. ¿Sí?
tomado como dice este fragmento, ¿no? Del texto del Evangelio, si lo tomamos sed perfectos, literalmente, entonces significaría que nosotros estamos desarrollando esa perfección, pero la verdad es que no vamos a alcanzar ese tipo de perfección. Podemos tener una perfección de tipo moral, de tipo ético. Y continúa, pero los hombres a quienes se dirigía Jesús no hubieran comprendido esa diferencia. Por eso se limita a presentarles un modelo y a decirles que se esfuercen por alcanzarlo. El mismo Jesús dentro de la doctrina espírita, el mismo Jesús es aquel guía y modelo que nos permite tener un equivalente en que nos deje observar qué es la grandeza moral. Jesús es aquel punto de referencia hacia cada uno de nosotros que nos ayuda a observar verdaderamente si nosotros estamos actuando bien o no estamos actuando bien. Vamos a encontrar muchas referencias, como menciona aquí este fragmento del Evangelio, muchas referencias acerca de la perfección, mas la perfección no se acerca a la perfección de Dios. Todavía nosotros no comprendemos la grandeza de Dios. Entonces difícilmente nosotros podemos comprender el aspecto de perfección. Podemos estar cada vez más purificados. Podemos estar menos materializados. En el sentido que nos interese más las cosas materiales que las espirituales. Así pues, es preciso entender esas palabras en el sentido de la perfección relativa de que la humanidad es capaz y que más se aproxima a la divinidad. ¿En qué consiste esa perfección? Jesús lo dijo. Amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian y oremos por los que nos persiguen. Entonces el camino de perfección que enseña Jesús es para no retener los resentimientos, para no retener incluso aquellos recuerdos traumáticos relacionados con las personas. Y es bastante curioso, aquí en el idioma portugués hay muchos sinónimos, no solamente se habla de enojo, sino de mágoa, rabia, está zangado, tienen un poco más de nombres, ¿no? Para nosotros es odio, es enojo y rabia, que sería lo mismo. Mas aquí está bien clasificado, tiene varios aspectos. Entonces es un poco más fácil explicarlo en portugués en este punto. Sin embargo, nosotros no deberemos, para llegar a esa perfección, no deberemos quedarnos únicamente con aquella amargura en nuestro corazón por lo que nosotros recibimos, por el agravio que recibimos. Y esa es la verdadera perfección. Cuando conocemos esto, cuando vamos entendiendo esto, entonces verdaderamente vamos a amar. Vamos a amar en el sentido que vamos a querer bien a esa persona. Vamos a desear que también le vaya bien a esa persona. No en el sentido extenso de la palabra amar. Y la palabra enemigo también es una palabra que yo considero antigua, porque en realidad nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios. Para que algo sea enemigo debería ser dos personas que sean iguales entre sí, que se oponen. Pero no existen dos personas iguales. Mismo que pensemos que tienen la misma capacidad intelectual o el mismo nivel de conocimientos quizá, pero
no son iguales, por lo tanto son adversarios, no empatizan, no encuentran un punto de unión. Y cuando nosotros tenemos esas personas adversarias que generan persecución, entonces nos dice que podemos orar por esas personas, que sería también, no significa la oración como tal. Tenemos que comenzar a salir de ciertos aspectos no tan apegados a la letra. Se debe orar, sí, pero es cómo están en nuestros pensamientos, cómo les dejamos que habiten en nuestros pensamientos. Si dejamos a esas personas opositoras habitar en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, no vamos a conseguir paz. Y vamos a revertir también para aquellas personas vibraciones de enojo, vibraciones tristes, que les van a afectar mucho. Por eso, dice que amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian. Porque no podemos comportarnos de la misma manera, porque nos hacemos mal. No podemos tener malos sentimientos por esas personas, porque nos hacemos mal. Y no debemos permitir que se queden en nuestro pensamiento porque nos seguimos haciendo mal. Y cuando nosotros logramos un poco individualizarnos de eso o disociarnos de ese evento triste o de ese enojo o de esa magua, de todo eso, entonces nosotros estamos caminando para la perfección. Y dice con respecto a Jesús, Él enseña con eso que la esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, porque implica la práctica de las demás virtudes. En algunas ocasiones hemos hablado de la autocompasión, de la compasión, como un proceso positivo que ayuda a la felicidad. Y se trata de eso, tener caridad con el otro, pero tener también caridad con uno mismo. Permitirse dar la vuelta a la página para comenzar a ver la vida de una forma diferente. No quedarse prendido en ese sentimiento. Así pues, es preciso entender esas palabras en el sentido de la perfección relativa de que la humanidad es capaz y que más la aproxima a la divinidad, nos dice, ¿no? En efecto, si observamos los resultados de todos los vicios e incluso de los simples defectos, reconocemos que no hay uno siquiera que no altere de algún modo el sentimiento de la caridad. Porque todos tienen su origen en el egoísmo y en el orgullo, que son su negación. Todo aquello que excita el sentimiento de la personalidad destruye, o al menos debilita. Los elementos de la verdadera caridad, que son la benevolencia, la indulgencia, la abnegación y la devoción, con el amor al prójimo, llevado hasta el nivel del amor a los enemigos, no puede aliarse con ningún defecto contrario a la caridad. Es siempre, por eso mismo, un indicio de cierta superioridad moral. De allí se sigue en el grado de la perfección, está en razón directa de la extensión de ese amor. Así vemos nosotros que todo aquello equivocado, todos aquellos sentimientos equivocados se deben al orgullo y egoísmo, y que el orgullo y el egoísmo
no es parte de la caridad. Está en contra de la caridad. En cambio, el amor, la tolerancia, está a favor de la caridad. Es la fuerza generadora o la fuerza opositora del odio. Por eso cuando se habla de amor al prójimo y cuando se trasciende el amor al prójimo, entonces nosotros comenzamos a comprender el amor a los enemigos. ¿Se puede amar al prójimo de forma idealizada? La verdad, no se puede amar. Se puede respetar, se puede tener empatía, se puede ser solidario, ayudar. Pero una persona que nos encontramos en la calle, la verdad, no la vamos a poder amar de esa forma elevada. Y ese es el grado de limitación que todos los seres humanos tenemos. Por eso dice, cuando la persona consigue superar, ¿sí?, llevar hasta otro nivel el amor al prójimo, entonces comienza a amar al enemigo. Por lo tanto, el amor es mucho más profundo, es mucho más complejo y conlleva muchas cosas y muchos actos diarios. Y la consideración, el respeto, todo eso ya implica amor. Aquellos hábitos que son saludables, aquellos hábitos que son armoniosos, nos ayudan a amar. De esa forma nosotros amamos al prójimo. Cuando le consideramos, cuando le respetamos. Y entendiendo también que todos nosotros en algún punto de nuestra vida estamos con aquellas dificultades arraigadas en el orgullo y en el egoísmo. Porque todos nosotros, de alguna manera, somos orgullosos o tenemos un puntito allí que cuando alguien nos toca, se enciende el orgullo. Y nosotros todavía nos cuesta desapegarnos de ciertos hábitos, de ciertos pensamientos. Entonces, todavía somos egoístas para abrir la mano y permitirnos vivir cosas diferentes. Continúa, por eso Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad, en lo más sublime que esta posee, les dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces estamos viendo una forma y una forma desinteresada de observar la vida, una forma desinteresada de ver al prójimo, una forma de comprender a la otra persona sin juzgar tampoco su estado espiritual. Porque pensamos, él está hablando al frente o está haciendo un trabajo y debe ser una persona espiritual. Y eso también es juicio. Eso también es juicio. Entonces nosotros deberemos redimensionar nuestros juicios, deberemos esclarecer nuestras ideas para poder obtener también un poco de claridad y tener también caridad con la otra persona para cuando se equivoque. Porque todos nosotros somos muy propensos a la equivocación. Todos nosotros somos muy propensos a hacernos mal primero a nosotros mismos y de rebote a las otras personas. La caridad es la base fundamental del espiritismo y es la base de equilibrio absolutamente dentro de la sociedad, dentro de todos los problemas. Si nosotros utilizamos la caridad en las dificultades que tenemos día a día, entonces vamos a tener una buena fórmula
como para poder superar, tomando en cuenta nuestros propios sentimientos, tomando en cuenta nuestras propias destrezas y tomando en cuenta también las destrezas de las otras personas. Cuando comenzamos a observar, cuando comenzamos a comprender qué significa tener una atención plena hacia todas las personas, una atención plena hacia todo lo que vivimos, a nuestras dificultades, entonces vamos a comenzar a desarrollar ese sentimiento de compasión. Hoy en día, en el 2020 que estamos, la palabra caridad toma un aspecto diferente. Yo pienso que la palabra que más define la caridad es la compasión, porque la compasión nos hace esforzarnos para ayudar al prójimo. La compasión hace que yo no juzgue. Ser compasivo hace que yo tenga resiliencia. Ser compasivo hace que ayude a la otra persona a tener resiliencia, que se fortalezca. Por lo tanto, fuera de la caridad o fuera de la compasión, no existe salvación. Cuando encontramos quizá a una persona difícil, nosotros también deberemos colocarnos en el entendimiento de que todavía no tiene dominado ese orgullo y ese egoísmo. Como nosotros no lo tenemos totalmente manejado o no lo tenemos en nada manejado bien. Y al estar consciente de todo esto, entonces nos estamos dando una oportunidad. Estamos comenzando a amar. No tengamos el concepto de amor, solamente ese amor totalmente desprendido que se puede tener por los hijos, por la propia familia, sino que tengamos en cuenta el amor de la experiencia de existir que nos brinda Dios todos los días, que es un amor que no pide nada a cambio. Y esto funciona de la siguiente manera en cuanto a la libertad. Cuando nosotros comenzamos a amar con libertad, entonces estamos inmersos en ese sentido de amor. Y no vamos a solicitar absolutamente nada de la otra persona. No vamos a pedir a la otra persona que nos trate bien o que vamos a pedir que no nos desprecie, en fin. Cuando yo soy consciente que el amor habita en mí, entonces yo no voy a solicitar el amor de alguien que quizás todavía tiene conflicto. Y esto me hizo pensar muchas cosas de cómo yo siembro el amor dentro de mí mismo. Y pienso que es una buena reflexión también para todos nosotros en estos momentos, cómo nosotros actuamos dentro del amor, cómo nosotros convivimos con las demás personas dentro de la compasión y el amor. Entonces, les dejo esta noche con esta reflexión y si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes para esclarecer. Sí. Me están preguntando cómo podemos disociarnos de esos pensamientos que nos hacen daño. La primera cosa que nosotros debemos hacer es entrenarnos. No es nada tan fácil. Nosotros primero tenemos que entrenar nuestra mente, entrenar nosotros mismos porque es fuerza de voluntad. Eso se hace a nivel de voluntad. Si tenemos el hábito de continuar moliendo los problemas
y escuchando en nuestra mente las palabras duras quizás de la otra persona, entonces eso se va a convertir en una vibración para nosotros mismos y para los demás. La mejor manera es que cuando vengan esos pensamientos, yo pueda cambiar de actividad que ocupe mi mente. Es el momento para ocupar mi mente. Entonces, leer alguna cosa, escuchar una canción, cantar una canción. ¿Se han dado cuenta que cuando se canta alguna canción, el cerebro se queda ocupado pensando en eso? Entonces, se puede cantar, se puede leer, incluso se puede leer una frase en voz alta. Pueden coger el libro Vida Feliz, por ejemplo, o Notas del Corazón, haciendo marketing. Lo leen en voz alta. Y al leerlo en voz alta, entonces eso ayuda a transformar esa monoidea que está ahí perturbando. Y así se va generando el hábito y control también de la propia mente, porque estamos por hábito, estamos más situados en aquel pensamiento de únicamente de estar ocupados en lo negativo y pensar solamente cosas negativas y no pensar cosas positivas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas por hoy. Muy bien. Un gran abrazo a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook y que siguen a la Fundación Luz Fraterna y al Centro Espírita Francisco de Asís. Llegó una pregunta. Podemos decir entonces que nuestros adversarios son nuestros buenos profesores. Está la pregunta en portugués. Juan, podemos dizer então que nossos adversários são nossos bons professores? Não, não são bons professores, porque o dever de um professor é ensinar coisas certas, ensinar coisas úteis. Odiar, gerar tristeza, não é um bom ensino de um bom professor. Então, devemos desfixar de nossa mente alguns conceitos que parecem bons, mas que, na verdade, não são certos. La pregunta es que aquellos adversarios son nuestros buenos profesores y no son buenos profesores, porque un buen profesor enseña cosas buenas. Un profesor enseña cosas útiles para la vida. Y debemos desfixar de nuestra mente, quitar de nuestra mente algunas cosas, algunas ideas extrañas que tenemos, ¿no? De que esa persona es buena profesora y por eso tengo que aguantar lo que venga de esa persona. No se trata de eso. Se trata de utilizar la compasión hacia esa persona y la compasión para con nosotros mismos. Así seremos justos al momento de actuar correctamente, sin omitir lo que se tenga que hacer. Esa es la verdadera justicia y esa es la verdadera bondad. Porque Jesús enseña, dar al César lo que es al César. Entonces no podemos tratar mal a una persona que nos trata bien. No podemos despreciar a alguien que nos aprecia, que nos llena de su cariño. Pero tampoco podemos nosotros mismos ir y predisponernos a ser heridos, porque simplemente generaremos más carga en aquellas personas que todavía no son conscientes. Y sobre nosotros mismos, porque les hemos dado la herramienta
para hacer el mal. Entonces Jesús a sí mismo no se dejó dañar, jamás en ese sentido. Cumplió hasta el final, hasta el momento de la cruz, cumplió como tenía que ser. Y todo lo habló de una forma muy clara y dejó todo bien esclarecido. ¿Sí? Un abrazo a todos, mucha paz y nos vemos el próximo día viernes.